Este es el video tutorial de Pharmacuma en la tablet Android. Nos vamos a conectar a un equipo Wi-Fi de una cruz bicolor B29. Lo primero que haríamos sería hacer la búsqueda del dispositivo. Para eso desplegamos hacia abajo, nos vamos a la herramienta del Wi-Fi y aquí le daríamos a la lista de redes Wi-Fi. Buscamos la que nos interesa, en este caso a mí la que me interesa es esta. Cada uno tendrá en su documentación cómo se llama su red Wi-Fi y la contraseña. En mi caso, pues bueno, yo pongo mi contraseña y cada uno va a poner la que viene en la documentación. Una vez que le damos a conectar, se comprueba la calidad de la conexión y ya nos dice que está conectado y sin internet. Le decimos conectar siempre, ¿vale? Nuestro equipo, nuestra cruz no tiene salida a internet, por eso la tablet nos pregunta. Bueno, ya estamos conectados, esto ya lo podemos cerrar, nos vamos a nuestro menú y abriríamos nuestro programa Pharmacuma, ¿vale? Abrimos, se nos abre y lo primero que haríamos sería pinchar en la flechita esta de aquí, arriba, nos aparecen todas estas opciones. Lo primero que haríamos sería buscar dispositivos. En esta ventana pincharíamos arriba a la derecha, buscar dispositivos, Wi-Fi, y aquí pondríamos la dirección IP que viene en la documentación. En mi caso es la 4.1 y el puerto el 10.001. Le daríamos a aceptar y aquí tenemos nuestro dispositivo. Si pincho encima me aparece el botón de encender, le damos a encender, nos dice conexión establecida, esperamos a que la ventana de sincronizando desaparezca y cuando desaparezca ya estaremos conectados al dispositivo. Ha desaparecido, ya estamos conectados y aquí si nos vamos a dispositivos vamos a ver que ya tenemos nuestro dispositivo conectado. Nos aparece el botón arriba a la derecha de desconectar, de actualizar y de sincronizar y arriba a la izquierda nos aparece el de editar. Si pinchamos en el lápiz nos aparece que, bueno, aquí arriba podemos ver en esta zona de aquí que tenemos la fecha y la hora actualizada a nuestra tablet. Si por lo que sea se ha desactualizado y queremos actualizarla, le daríamos a la hora actual de nuestro sistema, fecha actual y enviar fecha y hora. Automáticamente la configuración ha sido enviada. Aquí podemos cambiar también el nombre de la cruz, podemos fijar un horario de apagado y de encendido, pues a las 8 de la tarde y queremos que se encienda a las 8 de la mañana. Así programaríamos nuestro horario de apagado. Si queremos eliminarlo, pues tenemos el botón de eliminar. Aquí debajo tenemos cómo determina la luminosidad, en este caso pues lo tenemos en automático, lo podemos poner en baja, media, alta o manual. Luego veremos todas las opciones de luminosidad. Y aquí tenemos también la luminosidad para guardia. Nos distingue entre las dos, en un horario de guardia o en un horario normal. Luego aquí nos aparece también un botón para eliminar todos los playlists de la cruz. Y luego ya una contraseña superusuario para analizar como técnico. Nos vamos hacia atrás, nos vamos a la flechita y aquí nos aparecen dentro de, ya hemos visto lo que es dispositivo educador de equipos. Y luego tenemos biblioteca de variables, pues donde nos aparecen todas las opciones de hora, temperatura, fecha y humedad. Bien, si pinchamos y le damos a la lupa, pues lo que nos sale es una visualización de nuestro programa. Bien, esto es simplemente la biblioteca, son todas las animaciones que tenemos dentro. Si pinchamos en animaciones, está cargando porque es la primera vez, ¿vale? Aquí a la derecha lo que tenemos es, pues bueno, un filtro para poder decir, bueno, pues quiero que me aparezcan solamente las que están en 3D. Si pinchamos, bien, solamente nos aparecen las animaciones que están en 3D. Puedo seleccionar la que quiera y puedo visualizar. Por ejemplo, si pincho en la copa y le doy a la lupa, me aparece la simulación como es, ¿vale? Esto está muy bien porque esta opción a nivel comercial podemos enseñar a nuestros clientes antes de vender el equipo pues todas las opciones que tiene el programa con la tablet, es muy cómodo. Si queremos seleccionar, por ejemplo, en puesto 3D, pues las animaciones que solamente aparezca el 24H, pues aquí nos aparecerían todas las animaciones
en 24H. Bien. Si pinchamos otra vez en la flechita, pues tenemos la biblioteca de textos. En este caso, como no tenemos ningún texto, vamos a crear uno. Pinchamos en nuevo texto. Aquí arriba pues nos pone poner un nombre. Esto simplemente es para que cuando entres a la librería de textos, pues que sepas para lo que es. Pues en este caso vamos a poner, yo que sé, farmacia. Bien. Te dice que elijas la fuente, aquí escogemos el tipo de letra que queremos, en este caso por la terminal 14, o podemos elegir cualquier otro. El efecto, pues scroll fijo o blink, que es intermitencia, y pues bueno, scroll es para que esté pasando el texto, es un pasatexto. Si lo dejamos fijo, pues solamente se quedaría la palabra fija. Texto a mostrar, pues lo que queramos poner. En este caso vamos a poner farmacia Kuma. Bien, pues ya lo tenemos. Nos vamos hacia abajo. Aquí nos aparece no borrar pantalla anterior. En mi caso no me interesa. Yo sí quiero que borre antes de ejecutar este programa. Bien, nos vamos a aceptar. Y ya tenemos aquí un texto creado en la librería. Si yo le doy a la lupa, pues así es como queda nuestro texto y nos da la opción de poder editar. Al lápiz editamos. Pues nos llevaría otra vez a lo mismo que teníamos, ¿vale? Pues si nos hemos equivocado en alguna palabra y queremos corregir, le damos a aceptar y ya lo tendríamos. Si queremos crear nuevos textos, pues le daríamos ahí. Bien, pinchamos en la flechita, nos vamos a la biblioteca de listas de reproducción. ¿Qué es la biblioteca de listas de reproducción? Pues son los programas que tenemos dentro de nuestra tablet. Aquí pues me aparece uno que yo hice una prueba, lo borro, ¿vale? Simplemente aquí lo que vamos a tener son nuestras pruebas o todo en modo local, no necesitamos conectarnos a la cruz para poder trabajar con nuestra tablet. Pues si yo le doy aquí al más, creo uno que se llame prueba. Bien, le damos a aceptar y aquí dentro, si yo le doy al lápiz, pues puedo ir añadiendo más animaciones y más cosas. Por ejemplo, si le doy aquí a más animaciones, pues le digo, venga, pues quiero esta animación, le doy al más, me dice animación introducida, quiero meter, por ejemplo, una de 3D, pues por ejemplo esta del teléfono, le damos al más, animación introducida, pues quiero meter una de 12H, esta por ejemplo. Bien, y le doy a aceptar y ya tengo mi lista con mis animaciones. Si le doy aquí, pues puedo ir reproduciendo, con las flechitas puedo ir moviendo el orden, en qué orden quiero que salga, y con el lápiz pues puedo editar, pues por ejemplo, la velocidad, la pausa, las repeticiones, incluso alternar el color. Por ejemplo, en esta cruz de aquí, como veis, empieza en rojo y luego va cambiando. Bien, pues si yo le doy aquí a editar, pues invierto a verde, guardo, y ahora como veis ya la cruz cambia, ¿vale? Bueno, pues simplemente son las opciones de configuración que tenemos. Si quiero meter un texto, pues me voy aquí a más txt, me sale mi texto de farmacia que he creado antes o me deja meter más nuevos. Bien, le doy texto introducido, bien, y ya está, le damos hacia atrás. Como vemos, el texto no lo mete, podemos ponerlo en la posición que queramos y con este botón metemos hora y temperatura y pasatexto. Pues por ejemplo, hora y temperaturas, fecha y humedad, ¿vale? En principio, pues vamos a poner una hora fija. Bien, y ya me dice variable introducida. Le damos a aceptar y ya la tenemos. Este sería nuestro programa dentro de la biblioteca. Si le doy para atrás, nos vamos a listas de reproducción y esto es lo que tenemos en la cruz de farmacia. Pues tenemos una de guardia, una lista estándar y una de modo RT. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una copia de seguridad de cualquiera de estas y tenerla guardada en mi tablet para modificarla a mi gusto cuando yo quiera, pues simplemente pincho encima, le doy a la flechita hacia abajo para descargar y me dice playlist descargado. ¿Dónde se descarga? Pues en la biblioteca de listas de reproducción. Aquí ya tenemos la de prueba que he creado antes y la de lista de reproducción que me he descargado ahora mismo. Si le doy al lápiz, veremos que es todo lo que tiene la cruz, ¿vale? Esa animación. Bien, nos vamos otra vez a las listas de reproducción en el equipo y esto es lo que tenemos en la cruz. Si yo, por ejemplo, quiero eliminar algo y subir algo que yo he creado nuevo, pues vamos aquí a la de guardia, por ejemplo, y le digo
eliminar al primer botón, a la X, vale, la elimino del playlist. Esta también la quiero eliminar, bien, y esta también la quiero eliminar. Bien, lo dejamos limpio, así mi cruz no tendría ningún programa que ejecutar, estaría todo apagado. Nos vamos a más y le digo que quiero enviar mi programa de prueba. Le doy aquí al más, como veis ya lo tenemos y nos aparece este botón de enviar todos los playlists. Si yo le doy aquí a enviar todos los playlists, lo que hace es un envío de mi programación. Solamente me saldría mi programa de prueba. Si yo quiero mandar, además del prueba, mi lista estándar, le doy aquí al más, ya tengo las dos y le doy a enviar todos los playlists. Como veis es muy sencillo a la hora de enviar desde la tablet hasta la cruz y desde la cruz hasta la tablet, ¿vale? Vamos a tener nuestras copias de seguridad y todo es modificable. Si le damos al lápiz podemos variar lo que queramos. Por ejemplo, esta la vamos a mover de posición y a esta, por ejemplo, le vamos a cambiar el color. Pues bueno, simplemente sería ir dándole a las opciones, guardar y enviar a la cruz. Y así estaríamos haciendo todos los cambios en un momentito. En esta parte os voy a enseñar a crear horarios dentro de un programa. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la lista de reproducción que tenemos en la biblioteca, nos vamos, por ejemplo, aquí al prueba, le damos al lápiz y lo que estamos viendo pues es nuestro programa. Si vemos aquí a la derecha donde está horario, ¿vale? Lo vuelvo a marcar. Aquí vemos todas las opciones que tenemos para ponerle un horario. Pues podemos marcar de lunes, por ejemplo, si quiero quitar los lunes o ponerlos, por ejemplo los domingos nada, los sábados pues quiero ponerlos desde las 00 o desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿vale? Como veis aquí pues es muy sencillo poder manejarnos y poder editar nuestro programa a nuestro gusto. Nosotros tenemos aquí las opciones que pone horario avanzado, activar este playlist como guardia. Pues las guardias son programas que se ejecutan por encima de todo. Si tenemos un programa de guardia y le toca ejecutarse, pues ese programa, por ejemplo, vamos a marcar, ¿vale? Aquí nos dice que la guardia va desde tal hasta tal. O incluso podemos fijarle que es un horario avanzado. Si pincho en el horario avanzado, pues aquí nos sale el calendario. Decimos, pues desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Y si yo, por ejemplo, aquí nos vamos a febrero y le digo que el día 1 de febrero estoy de guardia, si le damos a mostrar fechas, aquí vemos que nos sale desde el 1 de febrero de 2023 a las 8 hasta el 2 de febrero de 2023 a las 7 y 59 segundos, ¿vale? Entonces a las 8 de la mañana del 2 de febrero se quitaría el programa de guardia. Como veis, si yo desmarco el horario de avanzado, pues nos sigue dando nuestro horario normal y corriente. Si quito mi horario de guardia, pues lo tenemos, ¿vale? Activar este playlist para el modo RT, esto es solamente para equipos que tienen segunda línea de corriente y queremos hacer un programa que solo se ejecute cuando desconectamos la segunda línea de corriente. Y el calendario sin años, es decir, para repetir todos los años. Por ejemplo, si nosotros es Navidad, la fecha de Navidad, queremos poner un mensaje de Feliz Navidad y queremos que se ejecute todos los años desde el día 8 de diciembre hasta el 31 de diciembre, pues como son todos los años, marcaríamos el calendario sin años. Entonces todos los años en la misma fecha se reproduciría ese programa. Y aquí no hay nada más. En el activar Orla en este playlist lo podemos marcar o desmarcar según si nuestro equipo tiene contorno exterior o no, ¿vale? Y podríamos jugar con esa opción. Es que cuando le toque reproducirse a este programa, si queremos que la orla exterior esté en funcionamiento o esté apagada. Y aquí no hay nada más. Este sería nuestro formato de calendario. Cuando lo tengamos todo configurado, le damos a guardar horario, nos pone horario guardado y ya nos podríamos ir a nuestra biblioteca otra vez y ya lo tendríamos todo configurado como lo tenemos. Bien, eso mismo lo podemos también reproducir en cualquiera de las listas de reproducción. Si nos vamos a lista estándar, nos vamos a horario y aquí podemos configurar el mismo horario que tuviéramos.
Bien, pues una vez que hayamos terminado con el tema de los horarios, lo único que nos quedaría es cerrar el programa, y aquí simplemente pues nos vamos a nuestro donde queramos estar y cerramos la aplicación. ¿Vale? Nos vamos aquí y cerramos nuestra aplicación. Ya habríamos terminado con el video tutorial de Pharmaguma en Android.